Guadalupe transformamos tus impuestos en grandes obras. Por eso continúan los descuentos en el pago de tu impuesto predial, 12% en febrero y 7% en marzo. Envía por WhatsApp hola al 492-202-7171 para obtener el monto de tu adeudo y los centros de pago más cercanos. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe. En el Ayuntamiento de Guadalupe transformamos tus impuestos en gran... Amigo comerciante, en el Ayuntamiento de Guadalupe te recordamos que con solo refrendar la licencia de funcionamiento de tu negocio para este 2021, te entregamos un paquete sanitizante para agradecer tu cumplimiento y confianza. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe. Amigo comerciante, en el Ayuntamiento de Guadalupe te recordamos que con solo refrendar la licencia de funcionamiento de tu negocio para este 2021, te entregamos un paquete sanitizante para agradecer tu cumplimiento y confianza. Seguimos haciendo historia. Ayuntamiento de Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la psicóloga Rose Garavito y nos encontramos en un programa más de Zona Psique. El día de hoy hablaremos del tema del miedo, pero no sin antes agradecerle a Israel nuevamente por compartir conmigo este programa. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y tratar este tema tan importante que, si bien viene como arrastrando todo lo que hemos venido hablando y como que encaja perfectísimo. Ok, vamos a ir a un pequeño video para que empiecen a notar más o menos de qué nos vamos a referir en este programa del miedo. Esperamos que les guste este intro y vamos con él. Bueno, tenemos por ahí un inconveniente técnico, pero en unos momentos se los vamos a transmitir. Por lo pronto vamos a empezar a darles una pequeña introducción sobre este tema y el por qué decidimos tocar este tema el día de hoy. Primeramente, necesitan ustedes saber que no vamos a hablar del miedo como tal. A ver, por problemas técnicos, vamos, Israel, ¿podrías manejar por mientras la introducción de este tema, el por qué elegimos tocar este tema del miedo? Sí, claro que sí. Mira, en la actualidad o desde siempre estamos relacionados con el tema del miedo, pero lo llevamos más como a fondo, bueno, superficial. Pero también vamos a hacer la diferencia que no es lo mismo el miedo que las fobias, ¿sí? El miedo es lo que sentimos como muy, ¿cómo te diré? Como muy aquí, ¿sí? Muy, no tan profundo. Uh-huh. Y la fobia, pues la fobia sí ya es un trastorno psicológico, ¿sí? La fobia, bueno, si las fobias nos hacen como palpitaciones, más como otros síntomas, pues, uh-huh. ¿Sí? Y el miedo es algo más como, es que no sé cómo decirlo. Sí, ¿no? En el caso del miedo, el miedo es un sentimiento universal en todos los seres humanos. No hay ser humano que no haya pasado alguna vez por el miedo. Sin embargo, las fobias ya es un problema un poquito más biológico y que va un poquito más allá de un simple miedo. Ya es un trastorno como tal que conlleva ansiedad, síntomas fisiológicos. En el caso del miedo, que es el que vamos a tratar hoy, son los miedos, ahora sí que todo ser humano tenemos, exacto, que son miedos que están relacionados más con los apegos. No hay miedo que no esté relacionado con un apego, ¿sí? Todo aquel que tiene miedo de algo es porque tiene miedo a la pérdida de algún apego con el que está totalmente, ahora sí que confluido con ese apego. No, ahora sí que directamente no hay miedo sin apego. Okay. ¿Sí? Sí, y en ese sentido, uh-huh, pues el miedo, decías, de los apegos, el perder el trabajo, uh-huh, el perder, no sé, bueno, sí, una pareja, perder una relación, sí, perder hasta un objeto. Sí, perder hasta un objeto nos produce ese tipo de miedo de esa pérdida. Es como, ahora sí que como les decía, vamos a hablar un poquito de los apegos para que vean por qué se da este tipo de miedos. Los apegos es todo aquello que consideramos, ahora sí que impredecible para nuestra vida, ¿no? Si no lo tengo,
me conflictúa no tenerlo. Es todo aquello que necesitamos, fíjense, hasta la palabra lo dicen, lo necesitamos, ¿sí? Lo tenemos que tener. Aquí hay una diferencia que quiero marcarles mucho y que tendemos los seres humanos a confundir mucho en este aspecto, que es la necesidad y el deseo. Ya en otro programa por ahí les había mencionado la diferencia, pero los deseos, por ejemplo, a ver, ¿tú qué sientes como una necesidad, Israel? Como el tener, por ejemplo, dónde vivir. El poder solventar o sostenerlo, tu vida diaria. Sin embargo, hay gente que no tiene dónde vivir. Hay gente que no tiene hogar y aún así vive, ¿sí? Entonces, forzosamente no es necesario tener una vivienda como tal. Sí, es un deseo. Queremos siempre tener una vivienda y cada vez la queremos mucho mejor, pero no es una necesidad. Las necesidades son aquellas que vitalmente necesita un ser humano para vivir, que son, por ejemplo, el aire, ¿sí? El oxígeno para poder respirar, tomar agua, ¿sí? Comer, sí, porque si no comemos nos morimos. Sin embargo, todo lo demás tiene que ver con los deseos y los seres humanos confundimos la necesidad con el deseo. Y justamente de ahí proviene el miedo, porque empezamos a considerar aquellas cosas, las que impredecibles para nuestra vida, considerándolas como necesidades. Muchas veces hasta se los decimos a nuestras parejas, ¿no? Es que te necesito, y si tú no estás, mi vida no es la misma. Y hay un miedo a la pérdida de esa pareja, precisamente porque la consideramos necesaria, como si fuese el oxígeno, como si fuese la comida. Y ahí es donde empiezan ahora sí que válgame la redundancia, pero ahí comienzan los apegos, ¿sí? Si yo me apego, si yo tengo miedo a que esto se me vaya, hay un apego como tal, y los seres humanos tendemos mucho a relacionarnos de esta forma, ¿sí? Hasta un programa pasado se los decía, a ver, vamos, si yo les dijera ahorita que tendrían que irse de porque vino un apocalipsis zombie y nos tenemos que ir, querríamos llevarnos todo, ¿sí? Querríamos cargar con todo lo que se pudiera. Sin embargo, no podemos hacer eso. Y ahorita, si tuviéramos que ir, ¿tú por qué cosas irías, por ejemplo, a tu casa, Isra? Pues es que, bueno, ahorita el punto. Imagínate que nos avisan ahorita que hay un apocalipsis zombie, nos tenemos que ir. Híjole, no sé, yo creo por comida, por agua, que ya sería como de sobrevivencia, porque a fin de cuentas si te llevas, no sé, un documento, un mueble, pues no, o sea, de nada te va a servir, pero en cambio si llevas agua, comida, a lo mejor un suéter, ¿no? Para sobrevivir. Así es. Fíjate, hay un ejercicio muy, muy bonito, ahorita lo recordé, de unos niños que los ponen con adultos, ¿no? En un cuartito está un adulto y en un cuartito está un niño y le preguntan algo así por el estilo y le dicen, ¿tú qué te llevarías al niño? Y el niño dice, o sea, yo me llevaría posiblemente el tejido de mamá, el que siempre la veo que teje, o el libro favorito de papá, porque ellos consideran que eso es importante para su familia. Sin embargo, nosotros de adultos tendemos a racionalizar todo este tipo de cosas y queremos llevarnos como tú lo dices, lo primero con lo que recurrimos es un documento. Yo creo que eso es vital, ¿no? Pero a final de cuentas en ese momento no vamos a ir por toda la ropa que tenemos guardada que hace años no nos ponemos. Sí. Pero ahorita, si yo les dijera a todos ustedes, a ver, lleguen a su casa, vayan, saquen toda esa ropa que no se ponen, aunque ustedes sepan que no se la han puesto en 5 años, tendemos a hacer esta parte de no quiero soltar este suéter porque me lo regaló mi abuelita, ¿sí? A final de cuentas, el día que partamos de este mundo, no nos vamos a llevar ese suéter que nos regaló la abuelita, pero sin embargo a alguien más ese suéter sí le puede servir, pero hacemos como que este tipo de apegos hacia cosas que realmente no necesitamos, deseamos tener. Ahí es la primera diferencia, o más bien lo que hace que empiecen los miedos, ¿sí? Ahora, aquello que tenemos miedo siempre nos va a mantener. Si yo tengo miedo de perder mi carro,
Siempre va a haber un apego hacia dejarlo hasta el simple hecho de estacionado allá afuera. ¿Por qué? Porque va a haber ese miedo de que alguien lo choque, de que alguien se lo robe, y eso me resta libertad. El miedo siempre nos va a restar libertad. Exacto. ¿Sí? Porque luego hacemos las cosas, o sea, las hacemos, pero no las queremos hacer por lo que puede causar el que, como decías tú, que choque en tu carro, o que se te pierda algo que dejaste ahí. Entonces sí como decías, no somos tan libres, nos creemos libres y decimos, sí, no pasa nada, pero aún así estamos con el miedo de que algo suceda, ¿sí? Los niños, cuando son pequeños, no tienen este tipo de apegos tan fuertes hacia objetos materiales o hacia relaciones. Si hay un miedo real hacia la pérdida de los padres, que es su objeto más, ahora sí que más preciado, su fuente de seguridad. Sin embargo, los niños aún así son más fácil de soltar, ¿sí? Ya en cuanto empezamos a entrar a la adolescencia, empezamos a generar este tipo de apegos, hasta el simple hecho de que un niño adolescente, un preadolescente, cuando entra a la secundaria y le toca en el turno de la tarde y de repente lo quieren cambiar sus papás al turno de la mañana, ya no quieren. ¿Por qué? Porque hay este miedo otra vez a los cambios, a perder a esos amigos, a perder esa seguridad que ya creó. Sin embargo, ahora sí que chistoso, ¿no? Que los adultos, entre más crecemos, a veces nos volvemos más con un pensamiento más infantil. Se le llama esto infantilismo cognitivo. ¿Qué sucede con esto? Que los seres humanos pensamos que todo es permanente y eterno, ¿sí? Cuando empezamos una relación, la empezamos creyendo que esa relación nos va a durar hasta el resto de nuestras vidas y que vamos a morir con esa persona, y ahí empieza el problema. Cuando el miedo empieza cuando empezamos a crear ahora sí que vínculo. Ese vínculo, este infantilismo cognitivo de que va a ser permanente y que lo voy a tener para siempre. Y cuando lo perdemos, efectivamente cuando lo perdemos es cuando viene este choque con la realidad que dice, caray, no lo sé manejar, ¿sí? Entonces lo primero que debemos de hacer los seres humanos es justamente esta parte de no crearnos esa expectativa de que todo lo que yo tenga va a ser permanente. Tener la firme creencia de que si hoy empieza algo, tengo posiblemente Exacto. el riesgo de que mañana no esté, y ahí empieza como que esta parte de disfrutar realmente el presente que tenemos. Ajá, y se pudiera también manejar como el que tengas miedo como apego, falta de emociones, emocionalmente, de que de emocionalmente a lo mejor no estás bien. Ajá. Y el hecho de que tengas algo, son como los apegos a las cosas, ¿no? De decir, tengo poquito miedo, pero esto me protege, me siento a gusto, me siento salvado. Eso que tú dices habla mucho de las personas que tú sabes que sufrieron mucho en algún momento y de repente a lo mejor tuvieron pérdidas, de que ya tuvieron una pareja y los engañó y luego otra vez tuvieron otra y les pasó lo mismo, y de repente empiezan a crear en su mente la falsa idea de que alejándose del sentimiento va a ser más fácil no sentir y no sufrir. Entonces hacen como que esta racionalidad ahí medio rara de que dicen, ya no me encasillo, ya no me apego para no sufrir. Pero una cosa es esta parte de desapegarse completamente para no sentir esas emociones, y otra muy diferente, que realmente sea así. Las personas que hacen este tipo de cosas normalmente lo hacen como una barrera que el día de mañana, tarde o temprano, se cae, y es cuando llegan con el psicólogo a puntos muy, muy elevados de depresión o de ansiedad. Otra cosa que nos hace tener miedo ahora sí que hay una frase muy popular por ahí que dice, dime lo que esperas y te diré lo que temes, ¿sí? Si tú esperas, por ejemplo, que tu pareja no te sea infiel nunca, que no me engañe, ¿qué es lo que más temes? El engaño. Exacto. Y vas a estar a la expectativa y vas a estar siempre con el pensamiento fijado en esa parte de que no haya un engaño, que todo lo que suceda lo vas a ver como tal. Entonces, los miedos
se alimentan de las expectativas. Si yo espero algo, si yo tengo la expectativa de algo y no se cumple, pues sufro. Exacto. ¿Sí? Hay una frase que siempre les digo a todas las personas que me dicen, es que tengo miedo de esto. Y siempre les digo, temes sufrir, ya sufres por temer. O sea, si yo me estoy cuidando tanto de que me pase algo en el futuro, ya estoy temiendo en este momento presente. Ya estoy con la expectativa de que me va a pasar algo malo y ya estás temiendo. Puede ser que suceda, puede ser que no, pero tú en este momento ya lo estás visualizando como real y desde ahí ya estás sufriendo. Exacto. ¿Y cómo venimos arrastrando lo de los miedos, no? Leía por ahí que existen varios tipos de miedo, obvio el personal desde que estás peque, pero también viene el cultural y el heredado, ¿sí? El cultural, pues bueno, a lo mejor el que pase algo a nivel sociedad ya te está como generando un conflicto. De igual y ni pasa, ¿no? Que dicen, bueno, porque un ejemplo, Zacatecas está sentado en minas y a lo mejor gente que tiene miedo, desde ahí ya viene, chin, y si se cae una mina, qué sé yo, ¿verdad? Ahora los heredados, que te dicen, te van inculcando el miedo, esto no porque no es bueno, esto no, entonces también el miedo es heredado, no nada más es sentido, ¿no? Sí, de hecho, como sociedad somos muy... ahora sí que somos muy de imitar, ¿no? Ajá. Si tú vas por la calle y de repente ves que viene, pasó, aquí en Zacatecas pasó, para una noche del procesión del silencio, que de repente estábamos con estas partes de las balaceras, sí. Que de repente alguien dijo que había una balacera y se vino la gente y todos veíamos que y todos corríamos. Exacto. Porque es un miedo social que todos tenemos, dicen balacera y decimos, pues sí, como estamos en Zacatecas es muy probable que sí suceda. ¿Sí? Y entonces todos corrieron, pero mucha gente no supo por qué. Finalmente no fue esa situación, ¿sí? Ya lo dicen como chascarrillo de que se les cayeron unas veladoras y todos dijeron que ahí va la cera, ¿sí? Sí. Pero era la cera de las veladoras y la gente se fue corriendo, ¿sí? Pero pasó ahí en la zona donde yo estaba, porque esa vez sí estaba ahí en esa zona que estábamos, la gente empezó a correr al extremo de que tumbaban a los otros. Recuerdo muy bien que estaba una turista que estaban viendo pues ese día ahí, y la turista vio que corrió toda la gente hacia la casa de mi tía que estaba cerca de ahí, y ella también se fue corriendo para la casa. Y yo dije, pues ahí es un refugio, ahí me meto. Entonces ya cuando le preguntan, oye, tú, dice, no, es que yo soy turista, perdí a mi familia con la que venía. Pero fue como un miedo que todos nos impusimos a final de cuentas. Un miedo colectivo, ¿no? Sí, un miedo colectivo. Sí. Y muchas veces no sabemos ni por qué, pero así es. O sea, nosotros vemos que está pasando algo y nos unimos contra esa parte sin saber por qué. Exacto. Lejos de sí analizar el hecho que está pasando, bueno, a veces el sentir miedo ni siquiera te deja pensar, ¿no? Pero si lo ponemos a ver en ese sentido, hubieras sido otra persona que dice, bueno, pues realmente pasaría o no pasaría, pero pues no lo pensamos y actuamos, ¿sí? Muchas veces somos de las personas que no creemos en las apariciones, en los fantasmas, pero si llegamos a rentar una casa y nos dicen que ahí se aparece, aunque no creamos, como que decimos, bueno, por precaución mejor no la rento. Más vale prevenir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de alguna manera el miedo es muy... Ahora sí que el miedo de alguna manera hasta sí nos sirve como precaución, porque a final de cuentas esa es la diferencia entre un miedo y una fobia también, porque la fobia te frena, te resta, sí, te priva, son otros síntomas, no sé, sudoración, taquicardias, y como dices tú, te priva, y realmente ver una persona en crisis de fobia, o sea, no puedes cómo controlar la situación. Sí, además de que, como tú lo mencionas, o sea, en las fobias, también en el miedo, pero en la fobia ya hay un problema más serio físico. Pero la amígdala cerebral es la que se encarga de controlar este tipo de las emociones y los miedos. Muchas veces las personas tienen algún problema cerebral y por mucho que tú lo quieras calmar, decía una vez un muchacho en la plática, aquella vez que tuvimos con los chicos de Lutes, que decía él, ¿se puede calmar a una persona que tiene ansiedad con unas cachetadas? Sí, ¿recuerdas que lo sí. O sea, puede ser que sí, puede ser que no, porque posiblemente la persona está tan alterada que eso la regresa a realidad.
de que sirve, Sí, posiblemente. claro. Pero en la ansiedad hay una reacción en donde toda la energía, toda la sangre está en los músculos de sobrevivencia, de reacción. Entonces, como puede ser que lo calme, como puede ser que se lleve una sorpresota porque él resulte peor golpeado, ¿no? Pero estas personas tienen la amígdala en ese momento con una... O sea, está alterada. No que tú le digas, hey, cálmate, no va a servir. Su miedo es más fuerte. Ahora, por ejemplo, en la fobia se tiene miedo hacia una cosa en particular. Por ejemplo, hacia el miedo hacia las arañas. Es irracional, porque posiblemente esa araña no te va a hacer daño. En el miedo, no es el miedo a la araña, sino lo que te estás haciendo de mentalidad hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? O sea, la expectativa, la ansiedad anticipatoria. Exacto. ¿Sí? Entonces, en el miedo los seres humanos sí tenemos control, sí podemos, en las fobias no, sí tenemos que recurrir a una ayuda psiquiátrica, psicológica ya específica. En el miedo no, en el miedo sí lo podemos hacer nosotros a voluntad propia, ¿sí? Ahora, hay una parte que una vez una persona me decía, realmente el miedo depende de qué tan seguro o inseguro seas tú, pero no es cierto. O sea, todos los seres humanos, como se los decía, es un sentimiento universal, así como sentimos nostalgia o sentimos alegría, así como sentimos tristeza y ganas de llorar cuando vemos una serie, lo mismo pasa con el miedo. ¿Cuándo se nos dan situaciones de miedo? Pues cuando tenemos miedo de perder aquello que nosotros deseamos. Otra, cuando nos vamos a enfrentar a cosas que no nos gustan. Normalmente, vamos a suponer que tenemos una persona, X persona, que le dicen, ¿sabes qué? En una empresa, mañana te va a tocar a ti dar una plática sobre ventas. Si la persona es una persona que no le gusta hablar, que es tímida, que sabe que cuando habla se pone totalmente nervioso, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a somatizar esas partes, aparentemente como una fobia, pero es un miedo a lo desconocido, a enfrentarme con una situación que no nos gusta. Hasta el hecho de tener que hacer las cosas por primera vez nos causa miedo. Que vamos a ir al gimnasio nos causa miedo que no sepamos utilizar los aparatos o que no sabes a lo que te vas a enfrentar en el momento. Así es. Pero es, como decías, es más racional y te ayuda de cierta manera, obvio, sentir el miedo, pero lo afrontas. O sea, no es así como decir en la fobia, ¿no? Así como decíamos de las arañas. Hay gente que se pasma y ya no sabe ni qué hacer, ya no se mueve ni para un lado ni para otro, pero en cambio sentir el miedo sí te deja pensar, sí te deja decir como que, bueno, sí tengo miedo, pero si no lo hago, de todo modo lo tengo que hacer. Pero lo haces, ¿sí? No te limita. Aunque fíjate que, por ejemplo, en el miedo, somos los seres humanos tan paradójicos que muchas veces, ya lo decía creo que en el programa pasado, que en una ocasión decía la muchacha, no, yo ya me inscribí al gimnasio, ya inscribí, ya pagué y ya eso me va a hacer ir, pero ya en el momento de que ya llegó o sea, porque sí fue el primer día, no entró, ¿sí? O sea, nos dejamos ir por este miedo a que, no, mejor no. Exacto. O sea, me resguardo, me protejo y así guardo mi parte de sobrevivencia y no lo hacemos, el miedo nos aleja un poquito, o sea, es como que si doy el paso, ya estoy ahí, pero me regreso. Es una fuerza de voluntad con la que tenemos que trabajar. Ahora, otra cosa que también nos hace el miedo es no atentar, muchas veces la dependencia, por eso se crea el apego, porque la dependencia nos hace aguantar todo tipo de cosas por miedo. Siempre que haya un miedo, hay una incapacidad de algo, ¿sí? Un déficit. Muchas personas se quedan con su pareja por miedo a la soledad, porque dicen, yo no sé estar solo, yo no sé qué voy a hacer, es más, en palabras textuales lo dicen, yo no sé qué voy a hacer al llegar a mi casa y ver el lado de la cama solo. ¿Sí? O sea, en realidad no es tanto, o sea, mi pareja no me habla, no me dirige la palabra, casi nunca está en la casa, pero el simple hecho de saber que en algún momento, ya no aunque sea ya no va a estar, es el miedo a eso, pero no es tanto el miedo a la pareja, a que se vaya la pareja, sino el miedo a la soledad, exacto, a verme yo solo ahí. Entonces es ubicar, a ver, ¿cuál es mi déficit?
¿Cuál es mi déficit? ¿Por qué yo estoy dependiendo de esta parte? Porque siempre va a haber algo. Por ejemplo, decimos, bueno, es que sí lo quiero hacer, pero ¿y si falla? Exacto. Y si, o sea, siempre estamos con el y si, ¿sí? Entonces es aprender a quitar esos y si. Y si no pasa, Ajá. o si sí pasa. Por ejemplo, si decimos, y si me roban mi auto, pues a lo mejor el déficit está en el apego a las cosas materiales. Exacto. Y si mi pareja me deja, entonces a lo mejor el déficit está Es emocional. en el miedo a la soledad. Sí, sí, sí. ¿Sí? Muchos tienen esta parte y de verdad hay mucha gente todavía, dicen por ahí que la religión católica ha perdido muchos devotos, pero aunque no lo crean, muchos miedos tienen que ver con esta parte, porque dicen, es que yo quiero hacer esto, pero ¿y si lo hago y está mal y no me voy al cielo, me voy al infierno? Sí. ¿Sí? Entonces, esto nos limita en ciertas partes porque decimos, o sea, hay un manejo, sí, porque ahorita lo vamos a hablar, cómo está esa parte de la religión, porque también nos sirve mucho para enfrentar miedos cuando lo hacemos desde la postura sana, pero no desde la postura mala. Tendemos a creer que la religión es como que una barrera entre lo bueno y lo malo, y no es así. O sea, si tú llevas bien tu religión, debe haber paz. Exacto. Una paz interior que no te haga hacer cosas por compulsión. ¿Sí? La paz, dicen por ahí, no, es que yo hago cosas compulsivas, por ejemplo, revisar todas las veces las llaves del gas en el trastorno obsesivo compulsivo, porque esto me da seguridad y entonces ya no tengo miedo de que algo malo pase, de que no se incendie la casa, de que esto. Sin embargo, la compulsión ya nos está hablando de que si hay un miedo, porque aunque haya cerrado todas las llaves, de todas maneras se va a ir pensando, y si alguna, ahí vamos con el ISI, y si alguna me faltó, ¿sí? Entonces, vamos. La religión católica es una de las causas que nos genera más miedo porque nos han inculcado que debemos tener esperanza, ¿sí? Una esperanza en una vida que sigue, en una vida alterna a esta. Entonces decimos, y si de verdad hay una vida así y por lo que hice ya no me voy para allá, Ajá. ¿sí? Entonces, desde ahí es empezar a cuestionar, a ver, ¿realmente qué creo y para qué lo creo? ¿Yo creo en esta realidad o me la infundaron? Porque muchas veces es así, era lo que te decía ahorita, por ejemplo, o sea, si yo te digo, ¿sabes qué, Isra? Dijeron que hoy ¿qué pasó cuando nos dijeron lo de la luz? Sí. De hecho, veníamos nosotros al programa así como, sí, ir a ver. Ajá. O sea, vamos creyendo en esa parte, pues bueno, vamos, y a final de cuentas, si no se da el programa, pues ni modo, pero pues nos ya quedamos estuvimos sin ahí, luz. exacto. Pero mucha gente ese día hasta cerró sus negocios, sí, porque sé de la gente que cerró el negocio, pero es que realmente era una cosa de que no decía, bueno, y si se va la luz, entonces, pues es una forma de que lleguen los ladrones y nos asalten. Exacto. O sea, porque ya teníamos ese miedo, mejor cierro, me prevengo, y luego después dijeron, uy, no hubiéramos cerrado, fueron pérdidas, sí, pero es el miedo a esta parte. Entonces es realmente, a ver, ¿yo qué quiero? Exacto. ¿Sí? Para que no haya culpas, para que no haya esa parte de, chin, es que lo hice y lo hice porque tú me dijiste. Exacto. Y retomando un poquito esa parte, sí, desde siempre, bueno, que hemos sabido que, por ejemplo, el ser humano sí tiene que tener un anclaje para poder sobrellevar su vida, sea religión, sea en lo que creas, pero sí debe de haber un anclaje. Y vamos a esto, si yo me anclo con la religión y si de cierta manera no la estoy llevando como me la inculcan o como según debe de ser, digo según porque ni siquiera sabemos a veces qué tanto debe de ser. Entonces viene esa parte que dices, ¿no? Y es ahí donde entra nuestro miedo. Yo como creyente, yo como católico, híjole, y si lo hago, me voy a ir al infierno. Pero fíjate bien, Isra, tocas esta parte que sí no me gustaría pasar desapercibida, posiblemente no debiéramos, pero es una parte que yo siempre la toco cuando trabajo con alguna persona que tiene un miedo pero está muy apegada a la religión, y entonces el cuestionamiento es el siguiente, a ver, si usted realmente cree verdaderamente en Dios, entonces mucho menos tiene que tener miedo, porque si tú crees en Dios, entonces
verdaderamente, no porque te lo hayan impuesto, sino porque tú realmente tu fe esté ahí, porque te ha mostrado que para ti existe ese Dios, que para los demás a lo mejor no, pero para ti sí. Ajá. Entonces tienes que confiar en que si ese miedo es tal para ti, desde la religión católica, Dios tiene un plan divino para ti. Exacto. Y no va a pasar algo que Él no quiera que suceda. Entonces, desde ahí, tú ya estás atentando contra la creencia que tienes de Dios, porque estás Exacto. desconfiando de que Él pueda hacer más. O sea, estás desconfiando de que para Él lo posible no sea posible. Exacto. Porque estás confiando más en el miedo. Entonces, si realmente tienes fe, si realmente crees en Él, Ajá. entonces El miedo no debería de existir. y literalmente es así. El miedo es lo contrario a la fe. Exacto. Porque si tú tienes fe, pues para Dios nada es imposible. Exacto. Si tú tienes miedo, estás dudando de las capacidades de divinidad que tiene Dios, porque le estás diciendo, no vas a poder con esto. Entonces, o tienes que decidirte, o crees o no crees. Exacto, sí. Porque luego nos dejamos llevar, ¿no? Ajá. Y luego, sí tenemos miedo y es cuando recurrimos, de cierta manera, hablando en religión, ¿no? Cuando recurrimos ya sea a rezar, a pedir o qué sé yo. Pero como dices, realmente si no tuviéramos miedo, o sea, no tendríamos el por qué. A lo mejor el agradecer, Ajá. porque estamos, porque tenemos, sí, pero Pero no por dudar, no por dudar. duda. Exacto. Ajá. Bueno, por ahí ya tenemos el video que les habíamos prometido al principio y quiero que lo vean precisamente haciendo ya un poquito de referencia a lo que ya llevamos abarcado y que traten de mientras ven ese video analizar cuál es su miedo, cuál es su déficit, si ubíquenlo mientras están viendo ahí, ¿ok? Vamos con el video. Cuenta una fábula india que había un ratón muy angustiado porque tenía miedo al gato. Un mago que se compadecía de él lo convirtió en un gato. Pero entonces comenzó a tener miedo del perro y el mago lo convirtió en perro. Entonces empezó a tener miedo al lobo. El mago, ya cansado de sus intentos por quitarle el miedo, lo convirtió de nuevo en ratón y le dijo: nada de lo que haga va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón. A los humanos nos pasa lo mismo. Siempre nos detiene algo. Tenemos miedo y punto. Un miedo difuso. Tenemos miedo al fracaso o al éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes o también de envejecer. El miedo es real. No solamente paraliza, sino que también imposibilita que veamos las oportunidades que se nos presentan día a día. El miedo nos esclaviza, nos toma prisioneros, impidiendo que tengamos la vida que deseamos para nosotros. El miedo no nos deja avanzar hacia la vida extraordinaria que anhelamos en nuestro matrimonio, trabajo, en nuestras relaciones y en todo lo que somos y hacemos. Hoy es el mejor día para tomar una decisión de avanzar, enfrentar y vencer nuestros miedos. Bueno, como acabamos de ver ahí en ese video, nos muestra efectivamente que todos los seres humanos decimos, es que si yo tuviera esto, ya sería feliz. Pero luego cuando ya estamos en esa parte, resulta que tenemos otro miedo. Exacto. ¿Sí? Ahorita bien mencionabas, Israel, el miedo a la muerte. Exacto. Yo creo que es un miedo que todos de alguna manera decimos, ay, yo no tengo miedo, pero en alguna ocasión lo mencioné, creo que en de los primeros programas que tuvimos, y comentaba yo algo que es cierto. Una persona que tiene miedo a la muerte, normalmente es una persona que siente que posiblemente no ha vivido lo que quería vivir. Muchas personas dicen, bueno, yo me puedo ir ahorita sin problemas porque hasta el día de hoy yo he hecho todo lo que quería hacer. Si bien no todo me ha resultado, Pero lo he intentado. ¿Sí? Yo creo que es esta parte
de insatisfacción que todos tenemos. En algún momento, y yo creo que si están aquí algunos de mis pacientes por ahí viendo, les he puesto un ejercicio que les digo, a ver, imagínense que hoy van en un camión cualquiera, el camión se accidenta, se mueren todos. En ese camión iba el chofer, iba una pareja de noviecitos adolescentes, una mujer embarazada, un papá con su hijo, un señor que acaba de salir de trabajar, una mamá que es ama de casa, ustedes. Y a final de cuentas se mueren todos y llegan allá arriba con San Pedro, considerando que exista el cielo y esté San Pedro ahí. Y les pregunta a San Pedro, bueno, más bien les dice, ¿saben qué? Se murieron todos están aquí, pero solamente voy a regresar a la vida a uno de ustedes, al que me dé una verdadera razón para regresar a ese mundo, a esa tierra, que yo diga, vale la pena regresarlo. ¿Y cuál crees que es la respuesta de casi todas las personas? ¿Cuál crees que es su razón para regresar? El regresar para hacer lo que tenían como pensado hacer y que no lo han realizado. Tú, por ejemplo, ¿a qué regresarías? ¿Cuál sería tu razón para San Pedro? Para regresar, no sé. Algo diferente a lo que te pudiera decir cualquier persona de las que también murieron. Claro. Híjole, sí estaría como muy de pensarle, ¿no? Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, si lo analizas, pues sí hay muchas cosas inconclusas. O sea, hasta el simple hecho de cambiar en tu recámara, de cambiar un mueble que no lo has hecho, a lo mejor hasta esa posibilidad, ¿no? Ay, pues sí puedo venir para hacerlo. Pues es que no encontraría uno. La mayoría de las personas siempre responde, regresaría para estar más con mi familia, o los que son papás para cuidar más a mis hijos, para darles el tiempo que no les di. Y la verdad es que esa es una respuesta incorrecta. ¿Y sabes por qué es incorrecta? Porque efectivamente una persona que realmente ha sido feliz diría, ¿sabes qué? Pues ya no me regreses. Exacto. O sea, regresa a alguien que realmente le falte hacer cosas, porque yo hasta el día de hoy las hice, ¿sí? Pero todos tenemos esa manía de querer regresar por los otros, de querer regresar a solucionarle la vida a los demás, para hacer feliz a mis hijos. No, o sea, sí, cuando son niños tienes como lo veíamos en el programa pasado, tienes la obligación de darles una infancia bien para generar adultos mentalmente sanos, pero como seres humanos estamos en este mundo única y exclusivamente para hacer feliz nuestra vida, para llevar a cabo esos planes que tienes aquí, que no solamente se queden en sueños guajiros nocturnos en los que creas todas esas expectativas. Pero bueno, que estamos tomando este tema, fíjate cómo la cultura, hablo mexicana, sí, mucha muerte, sí, la festejamos el día 2 y hacemos altares y hacemos muchas cosas, pero realmente la cultura de morirnos no la tenemos. O sea, hay educación de todo, educación sexual, educación para padres, o sea, muchas cosas que no sabes y te las van enseñando, pero realmente digamos, se pudiera decir como el prepararte, ¿no? Para cuando llegue tu momento. Y estoy diciendo que sea repentino, de enfermedad, que sea lo que sea, y no estamos preparados. Incluso hay gente que a lo mejor dijera, ¿no? En esa parte de, pues si me voy ahorita en 5 minutos, pues bueno, ya me tocaba. Pero todavía se quedan con esa espinita de chin, o sea, no por el miedito, no hay de qué va a pasar después cuando muera, o que realmente si hay otra vida, no hay. Pero no estamos educados en ese tema, no estamos educados. No. Y tiene mucho que ver con lo que ya mencionabas hace ratito, los apegos, ¿sí? Ese apego a querer estar vivo por mucho tiempo. Hay un texto por ahí, no recuerdo ahorita el autor, pero ese texto decía algo de que en realidad lo que más nos aterra, dice, yo de niño le tenía mucho miedo es que si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Y el simple hecho de mentalizar esto aquí en el infierno no era tanto el infierno como tal, sino el considerar que eternamente iba a vivir en el infierno. Lo que nos aterra es la palabra siempre, los nunca, el jamás. De repente una persona te dice, a ver, es que te quiero, pero si te dice, te quiero ahora, no sé mañana, no nos gusta. Exacto. Queremos que nos digas que yo siempre te voy a querer, nunca te voy a dejar. Exacto. Y nos aferramos a esta parte que es lo que te digo, a lo mejor nos aterraría
Si yo te digo ahorita, Israel, vas a vivir eternamente, yo creo que a mí me daría más miedo vivir eternamente, porque entonces, si no lo hago ahora, lo hago mañana. Exacto. Pero el simple hecho de saber que hay un límite, a lo mejor es lo que nos permite darle una calidad de vida a nuestra vida mucho mejor. Exacto. ¿Sí? Sí, Porque sí. si no, imagínate, o sea, todo que pase lo que tenga que pasar, que nos dé el COVID. Si no lo hago hoy, lo hago mañana. No, hay que Sí, cuidarnos, pues, al exacto. final de cuentas es eterno, ¿no? Exacto. Esta parte. Y como si el tener miedo también es una forma como de sobrevivencia personal, ¿no? Vamos a lo mismo, si te dicen vas a vivir eternamente y tú dices, que al cabo mañana o pasado lo hago, pero en el entendido de que no somos eternos, de que nos va a tocar algún día, a lo mejor hacemos las cosas de forma diferente. Cuando tenemos la conciencia realmente, por ejemplo ahorita, ¿no? Que estamos, a lo mejor ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? Digo, a lo mejor ni habíamos pensado qué pasaría, pero a lo mejor con este tema agarramos la conciencia de realmente decir, híjole, si mañana me toca, pues si estoy haciendo o no estoy haciendo bien las cosas, y ahí empezar el cambio, ¿no? De igual y sí tener miedo, pero miedo, ahora sí que un miedo seguro, ¿no? De decir, pues sí tengo miedo, pero también lo tengo que hacer porque lo quiero hacer. Y como dice una frase, si tienes miedo, hazlo aún con miedo. Exacto. Así de simple. Sí, claro. De hecho, ahorita ya diste, ahora sí que nos encaminaste justamente esta parte de cómo hacerle para enfrentarlo, porque y ahorita ya les dijimos cómo se siente, desde dónde viene eso, pero la pregunta yo creo de todos es, ¿y cómo le hago? Exacto. Pues si ya tengo el miedo, ya está ahí, pero ¿cómo le hago? Yo creo que lo primero que deben de hacer cuando tienen un miedo, punto número 1, es identificarlo. ¿Sí? Porque muchas veces no es el miedo, como te digo, a la muerte, es el miedo a dejar cosas inconclusas. Mucha gente dice, híjole, es que si me muero ahora, mi familia no sabe que tengo deudas. Mi familia no sabe ni siquiera que tengo otra familia. Exacto. ¿Sí? Mi familia no sabe que esto, que lo otro. Son cosas así. Mucha gente se muere y de verdad yo creo que ello es una de las causas principales que suceden, que se mueren pero no dejan como que esta parte arreglada de las herencias y todo eso, y se crea un caos, ¿no? Precisamente por esta parte de nunca me hice consciente de que algún día me iba a ir. Exacto. Y cuando se tienen este tipo de cosas, pues lo mejor es tener todo de alguna manera ordenado, ¿no? A final de cuentas, si te vas, si ahorita tú y yo no llegáramos a nuestras casas, nuestra casa se va a quedar como la dejamos. Exacto. Y se van a encontrar con esas cosas quienes busquen. Exacto. Ahí, entonces, ¿para qué dejar tanto? O sea, ¿para qué cargar con tanta pesadez? Mira, ahorita recuerdo mucho, a nosotras las mujeres nos pasa que cargamos la bolsa y cargamos como si no fuéramos a regresar ese día. O sea, cargamos la bolsa de maquillaje completa, cargamos el cargador de celular, cargamos esto, las que son mamás, pues todavía con mayor razón cargan hasta lo que no, pero en realidad yo creo que no hay nada más bonito que viajar ligeros. Exacto. Y no nada más a nivel de cargas de mochila, sino cargas en la vida. También, ¿sí? ¿no? O sea, sí, si voy a ir al gimnasio, hazlo, pero desde el goce, no desde, es que hoy no cumplí la rutina toda. Entonces, yo creo que ahí empieza esta parte de identificar el miedo. ¿A qué le tengo miedo? Yo creo que la mayor parte de las personas, a lo mejor en un 80%, le tiene el miedo al abandono, a perder a una persona. Muchas veces ni siquiera es el miedo a tu muerte, es el miedo a la muerte de un ser querido. Exacto. ¿Sí? Es decir, a lo mejor si yo me voy, pues quienes me van a llorar van a ser los otros. Y en una ocasión decía una persona, no hay nada más egoísta que decirle a Dios y a la vida, llévame a mí primero, porque entonces los que se quedan son los que van a sufrir. A lo mejor una parte de amor propio que te diga, pues sí, me va a doler que se vayan los otros primero, pero va a ser mejor que... Digamos, es el ciclo de la vida. ¿Sí? Y de cierta manera, como decía, sí es como muy egoísta de tu parte, ¿no? Sí. Porque yo sí quiero, de cierta manera, yo sí quiero que ellos sufran y yo no quiero sufrir. O sea, sí es muy egoísta, ¿no? En ese otro sentido, de lo que estamos hablando es dejar de huir, ¿sí? Sino más bien afrontar tu miedo. Sí, y no dejarlo, como decía, ¿no? Sin excusas, de decir, híjole, es que no quiero, es que no, vamos a lo del gimnasio. Como que es muy latente el ejemplo ahorita, ¿no? Por todo lo que estamos pasando de que queremos hacer, dejar de huir. Hacer lo que hacemos con nuestros enemigos. Cuando tú ves una persona que dices, a ese le caigo bien mal, ¿qué hacemos? Hasta pasamos doble vez por ahí, mira, veme. Sí, normalmente no le tendemos a huir, entonces a los miedos hay que enfrentarlos así, como si fuera
un enemigo al que estás retando. A ver, Ajá. este es mi miedo, ¿cómo podemos hacerlo? Desde esto que mencionas. A ver, si yo soy una persona que le tiene miedo, por ejemplo, que tengo esa compulsión a la comida y tengo miedo de comer, ¿qué voy a hacer? A lo mejor voy a retar a ese miedo ayunando. Exacto. ¿Sí? O sea, voy a hacer lo que no. Las personas que tienen como esa tendencia a ir a comprar mucho, la compulsión de comprar. Los compradores compulsivos. Exactamente. Ellos, ¿cómo le puedes hacer? Pues ahora me voy a ir al centro, allá toda la Bicentenario, sin dinero. Exacto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo vea las cosas y yo misma esté diciendo, Porque, sí puedo. ¿Sí? O sea, utiliza esas partes que son tu déficit como una ventaja para hacerlo. Ahora, la abstinencia es muy buena. Y digo la abstinencia en este aspecto de que, por ejemplo, yo tengo miedo de no poder estar sola sin que mi pareja haga esto. Muchas personas somos dependientes no tanto porque la persona la queramos, Ajá. sino es por lo que nos otorga, por la necesidad. Muchas mujeres Perdón, Sí, pero más bien es lo que te hace sentir, como la seguridad. A lo mejor no me quiere, no me cuida, no me protege, no nada, pero a lo mejor me da seguridad de que esté conmigo, y eso es lo que no te deja que realmente o lo lo que sueltes. hace por ti. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, las mujeres decimos, es que si no tengo un hombre, ¿quién me va a revisar el carro? ¿O quién me va a llevar a hacer esta parte? ¿Quién me va a cambiar una llanta? Entonces empieza por esa parte, ¿no? A ver, tengo miedo de que mi marido me deje porque ya no me va a otorgar dinero, ya se los había dicho, pues busco un trabajo. Exacto. Y me veo a mí misma haciendo ese trabajo. O por ejemplo, si tengo miedo a que nadie más me pueda cambiar la llanta, pues empiezo, tomo un curso y empiezo. Y igual si se queda ahí, pues le hablo al mecánico y que me la cambie. Eso decía, buscar alternativas, no nada más darle como el crédito a una sola persona. Ajá. De que puede llenarte o puede hacer cosas que a lo mejor otras personas no pueden hacer, y sin generar un vínculo, ¿no? Ajá. Entonces, es empezar por esta parte. Identifico mi miedo, ¿sí? Ya una vez identificado, lo reto, como Exacto. tú lo decías. No huyo de él, lo reto. Ahora, no en las fobias, ¿sí? En las fobias no lo hagan sin supervisión de algún profesional. ¿Por qué? Porque puede desatar un... Peor. Sí. Decía en un caso, ¿no? Una persona que le tiene miedo a las arañas, y por ahí le decían, ¿no? Es que, obvio, otra persona que no tiene formación, es que agárrala, es que mira, es que enfréntala, es que está bien chiquita, es que ¿qué te puede hacer? Y de cierta manera a lo mejor dice la otra persona, sí me animo, sí, pero realmente ¿cuál es la reacción que vas a tener al hacerlo? Sí. ¿No? ¿Te imaginas que porque me animaste lo voy a hacer y la voy a agarrar y me desmayo? Sí. Y hasta el hospital ando parando, ¿no? Sí. Muchas veces el miedo está realmente, bueno, no muchas veces, siempre, el miedo está en las cosas que me estoy haciendo, que me estoy metiendo a la mente sobre esa cosa. Por ejemplo, las personas que le tienen mucho miedo a las alturas, o sea, se están haciendo el miedo de que al estar allá arriba se van a caer y se van a matar. Sin embargo, por ejemplo, una señora que tenía mucho miedo a estas alturas, en una ocasión estaba platicando con una vecina allá abajo de su casa y de repente vio la sombra de su hijo arriba. ¿Qué pasó? Así que el niñito así, vio la sombra y volteó así y dijo, chin, el niño estaba en el balcón. En ese momento se le olvidó que tenía miedo y todas las ideas, porque en ese momento ya no pensó en todas las ideas que se está haciendo del futuro. Simplemente se lanzó al balcón y agarró al niño. Y ella decía, o sea, no puede ser posible, o sea, en realidad es todo lo que está aquí. ¿Sí? Ahí es cuando te das cuenta que no es una fobia, es un miedo real. ¿Sí? Si hubiese sido una fobia, se hubiera paralizado y a lo mejor el niño sí se hubiera caído. Sí, claro. Ahora, otra cosa es, reten ese miedo, siéntanlo, vívanlo, mentalícenlo aquí como si ya se hubiera pasado. Váyanse hasta el final de ese miedo. Si tengo miedo que mi pareja me deje, pues voy a imaginar que mi pareja ya me dejó y voy a imaginar qué es lo peor que pudiera pasar. A ver, ¿qué es lo peor que pudiera pasar si me deja? Pues aquí está lo peor que pudiera pasar. Pero sabes que también, obvio sí trabajar todo esto, pero también no generarnos como una situación de lucha, ¿sabes? De luchar contra es que lo tengo que hacer, es que tengo que, o sea,
que fluya, que vaya de la mejor manera, como decías tú, enfrentarlo y hasta decir hasta aquí y me retracto poquito y le sigo efectivamente, buscando. Si tú tienes herramientas para hacerlo, hazlo, lucha hasta el final. Pero si ya lo hiciste todo, yo creo que llegó un momento de dejarlo en manos de quien lo tengas que dejar, Exacto. de quien creas, de Dios, de la vida, del destino. Déjaselo y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Exacto. Si mi pareja me ha de dejar, pues en su momento veré qué hacer, porque si no estoy sufriendo por doble partida, Exacto. ahorita que lo pienso y el día que me deje. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces hay veces que como tú dices, hasta que pase lo enfrento, pero si es algo que me está limitando, que me está impidiendo tener una mejor calidad de vida, pues voy a hacer todo lo posible, como lo decíamos, reta ese miedo. Exacto. ¿Sí? Sí, Rétalo. sí, sí. Ahora, es muy importante la confianza en uno mismo. ¿Cómo? No diciéndome cosas y palabras destructivas, porque nosotros mismos nos limitamos. Exacto. Es que quiero cantar, pero tengo una pésima voz. Exacto. Entonces, ¿qué debo hacer para cantar? Pues animarte a hacerlo. Exacto. Para empezar, animarte a hacerlo. Y decíamos, si tú tienes los medios, pues empiezas contigo. Y si no, pues buscas a alguien que te pueda ayudar para que lo vayas desarrollando. Si no lo tienes, lo desarrollas. Si no se te da, pues bueno, ya lo intentaste. Así es. ¿Sí? Sí, ahora, tenemos la falsa creencia de que primero lo tenemos que hacer bien para después atrevernos a hacerlo y después disfrutarlo y después aprender. No, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos. Lo segundo es disfrutarlo, aprender y por último hacerlo bien, porque hacerlo bien va a venir después de haberlo aprendido, pero no vas a gozar nada de lo que hagas si no lo haces desde la parte del disfrute, del atreverme. Por ejemplo, tenía el ejercicio, por ahí les habíamos traído unas imágenes, pero tuvimos problemas técnicos. Por ahí les voy a mostrar una imagen. Esta imagen nos habla de cómo le podemos hacer justamente. Ya está ahí en la pantalla. Sí. Esta imagen nos habla de cómo le podemos hacer unos ejercicios para nosotros irnos liberando de ese miedo. Van a crear ustedes ya en su casita con la comodidad del mundo, van a crear una lista. Estas listas se llaman listas de liberación personal. En estas listas van a crear una que se llame incapacidades imaginarias, ¿sí? Que es en las que podamos nosotros ordenarlas por orden de dificultad. Son esas incapacidades que yo creo que tengo, pero que en realidad posiblemente puedo hacer algo por ellas. Son mis déficits. Por ejemplo, tengo incapacidad para hablar en público. Pues esta. Tengo incapacidad para expresar yo, ¿sí? Entonces, para expresarme yo con claridad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo miedo a hablar por mi incapacidad de hablar, ¿no? Entonces, las vamos a ir ordenando y del mayor a menor, del menor a mayor, van a empezar a tratar de hacerlas, como lo decíamos, retando ese miedo, ¿sí? Otra lista, pueden hacer una lista de dependencias irracionales. ¿Qué van a poner en esta lista de dependencias irracionales? Las personas de las que dependen y por qué o para qué dependen de ellas. Sí, por ejemplo, dependo de mi pareja porque si no dependiera de mi pareja no tendría dinero, ¿sí? Dependo de mi jefe porque sin mi jefe yo no tendría un trabajo. ¿Sí? Entonces vamos creando esas dependencias para que empiecen a quitarle esos apegos y por ejemplo decir, ok, ¿por qué tengo tanto miedo de que mi jefe me corra? Pues a lo mejor porque considero que soy incapaz para realizar otro trabajo. No tanto es el jefe, es la incapacidad a buscar otro trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tratar de buscar algo que a mí me guste y autoemplearme, de tal forma que si algún día me corren tengo un ingreso adicional. Y fíjate que en esta parte sí sucede, ¿no? Que muchas personas tienen su trabajo pero les gusta hacer, no sé, poner uñas, cortar pelo, dedicarse a la barbería, y por estar apegados al trabajo no hacen realmente lo que les gusta. Exacto. Y cuando se deciden, luego la gente también le dice, es que ¿para qué dejabas el trabajo? Pero pues realmente está buscando hacer lo que le gusta. Y es el miedo a dejar el trabajo y no tener esa entradita que tienen, o sea, no ser buenos en lo que están haciendo. Entonces, cálate, igual no dejes el trabajo y ya, ¿verdad? Pero exacto, cálate haciéndolo y verás que posiblemente a lo mejor es un miedo a tu incapacidad. Exacto. Nada más. Sí, sí, otro es los sueños aparentemente irrealizables.
Muchos decimos, es que es imposible. Punto número 1, sí hay cosas imposibles. Quien les haga creer que todo es posible no es cierto, porque nunca hemos visto un ser humano volando a menos que sea Superman, y eso porque tenía un superpoder. Pero sí, efectivamente hay sueños imposibles. Ser realista con los sueños que tengas, pero con aquellos que tú digas, ok, si lo pudo lograr fulanito, posiblemente yo también, entonces lo voy a intentar. Si aún con mis miedos, con mis herramientas no pude, pues bueno, como lo decíamos, lo dejo en paz. Exacto. Pero no sin haberlo intentado. Si siempre he tenido miedo de aventarme de las paracaídas, pero siempre he deseado hacerlo, pues hazlo, ¿no? Primero sin analizar si no sufres de paros cardíacos y exacto, demás, ¿no? sí. Ok, en nuestra imagen que sigue, les muestro justamente esto de lo que hablábamos, de primero atreverse, luego disfrutar, aprender y por último hacerlo bien, no viceversa, porque creemos que para intentar hacer algo siempre tenemos que primero hacerlo bien, ¿sí? Y en la última imagen les dejo un diagrama del cual podrían ustedes utilizar para empezar a hacer un tipo proyecto, porque tendemos a hacer proyectos de trabajo para el jefe, bla, 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 pero nosotros somos nuestro proyecto principal. ¿Cómo? Aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, de perder el miedo a hablar en público. Ese sería nuestro objetivo general. ¿Cuáles serían nuestros objetivos específicos? Pues sí. No ponerme nervioso. Ajá, no ponerme nervioso, hablar sin muletillas, hacerlo sin tener que leer. Ajá. Y luego tenemos que crear un procedimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tomando un curso, posiblemente. Hay muchos en YouTube. ¿Sí? Otro es, ¿cómo me voy a enfrentar a ese miedo? ¿Cómo lo voy a retar? Pues puedo hacer un video live. Exacto. Con mis conocidos nada más. Y a veces simplemente el hecho de que te atrevas a hacer un video hablando, y aunque no sea en vivo, pero que te atrevas a hacerlo y lo subas, o sea, eso ya vas quitándote tu miedo. Y poder organizar hasta una plática gratuita. Exacto. ¿Sí? En el que tú digas, bueno, no voy a cobrar por ella, pero ahí voy a ver si realmente soy bueno para esto, si a la gente le gusta, cómo lo hice. A final de cuentas no tienes que hacerlo bien, nada más es atreverte y disfrutarlo. Exacto. ¿Sí? Realmente tratamos de abarcar todo lo que generaba el miedo. Es un tema muy amplio que realmente no acabaríamos de esta parte, y en algún momento vamos a tocar en otro tema el tema del desapego, del apego. Y uno de los temas muy importantes aquí, que yo creo que tú lo tocaste, Isra, es el miedo a la muerte, ¿no? Y en algún momento lo vamos a tocar también con alguien especialista en esta parte, porque es un tema muy profundo y que yo creo que es un miedo que compartimos, yo creo, todos los seres humanos. Exacto, sí. Entonces vamos a dar paso a algunas preguntas y saludos ya por último para despedirnos. Ajá. Saludos como cada 8 días de los sueños. Dice que todos en un momento tenemos el corazón de ratón, y nos hace una pregunta: ¿y cómo se le llama al no tener miedo a la muerte en un momento de coraje? Bueno, ahí yo creo que estamos generando una barrera, no es tanto un miedo a la muerte. En el momento cuando estamos muy enojados, hasta decimos, ay, ojalá y me atropelle un carro, y ya, para que toda la gente se sientan de que me perdieron. Exacto. En realidad no es un miedo, es una forma de enfrentar, es una salida, ¿sí?, de una intolerancia a la frustración. Así se llama, intolerancia a la frustración. Es decir, evado realmente esta parte que me impide sentir el dolor como tal, cortándolo. Es como cuando, si esto no sirve, lo corto. Como las personas cuando estás peleando y mejor se van. ¿Sí? Es ese miedo a enfrentarlo, porque no sé tolerar la frustración. ¿Sí? Pues les agradecemos mucho. ¿Hay alguna otra pregunta, Isra? No. Les agradecemos mucho que nos acompañen como siempre, y esperamos que sigan acompañándonos en estos programas y que les sirvan los ejercicios que les dejamos. Nuevamente les pedimos por favor que compartan con más personas para que este tipo de ayuda llegue a más personas y podamos, pues ahora sí que crear una comunidad sin miedo. Exacto. Sí. Todos en algún momento, y como lo decía, y la pregunta con la que finalizo es justamente esto: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Exacto. ¿Sí? Israel, un placer para mí compartir como siempre
este tipo de temas y poderlos compartir con las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. De igual y les agradecemos a todos los que nos acompañan, los que nos comentan, los saludos, ahí vienen siguiéndonos semana tras semana. Y pues lo que queremos, como decía Rosa, es llegar a más gente y que más gente se sienta identificada y que vean que para todo podemos tener una solución. Sí. Por último, quisiera pedirles a todos los que nos acompañan esta vez que compartan la página de TV y Radio Cosas Buenas con sus conocidos. Por favor, déjenos por ahí comentarios, pero la próxima vez haremos una dinámica para la gente que comparte el programa. Se les va a regalar un pequeño libro con estrategias de todos los temas que hemos tratado. Se les va a mandar a su correo electrónico por vía ahora sí que va a ser va a ser un libro cortito, ¿digital? Pero digital, creado ahora sí que por mí, para ustedes, y que les pueda servir para llevar una secuencia de los ejercicios que vamos llevando. Pero esto se les va a hacer para las personas que el próximo programa compartan más veces por ahí en sus Facebook, y que veamos que hay más afluencia de personas, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por ahí, el próximo programa, que esperamos vamos a tener un invitado por ahí. Entonces esperamos contar con su presencia como siempre. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.